De regreso en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura para continuar con la iniciativa semanal conjunta con la Oficina del Programa Martiano para la mejor visibilización de las memorias de la Quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, ocurrida el pasado enero del presente año. En esta ocasión presentamos la intervención de Gianmarco Pisa, representante de Relaciones Internacionales del Partido Refundación Comunista de Nápoles, Italia. Una intervención que habla sobre desarrollo social, desarrollo cultural y paz en el mundo tras la pandemia. Thank you. Thank you really very much. And also, let me thank the Cuban institutions and a the Cuban las instituciones cubanas y las autoridades cubanas por celebrar esta reunión y los organizadores por los grandes logros de estas conferencias internacionales. Por el equilibrio del mundo. Y gracias, es un placer y un honor que el profesor Héctor Hernández Pardo se encuentre presente en la sala, y quiero darle las gracias a él también por este espacio de reflexión y diálogo, debate entre nosotros, que es importante para el futuro y también ver todos los temas del mundo. El tema de mi presentación es la cultura y en especial la herencia cultural en apoyo de las transformaciones sociales y el elemento positivo y la forma de lograr esto de una forma pacífica. De esta forma, recordando estos temas que tienen que ver con la cultura y sobre la diversidad y la creatividad en la creación, Irina Bokova, antigua directora de la UNESCO, en su mensaje dijo, y cito: igual que la diversidad natural es esencial para la sostenibilidad de los ecosistemas, asimismo la diversidad cultural es la sangre de las sociedades dinámicas. La diversidad cultural de nuevas ideas y perspectivas y enriquece nuestra vida de diferentes formas y permite que crezcamos y nos desarrollemos juntos. Es una posibilidad de celebrar los beneficios extraordinarios de esta diversidad cultural, incluido la herencia tangible de la humanidad, y reafirmar los compromisos para crear un mundo de paz, sobre la base de los valores de comprensión mutua y un diálogo cultural. Esto es una gran tarea que tenemos por delante: diseñar una nueva idea de cultura coherente y progresista para regenerar la democracia, sensible a la cultura y la justicia social, y promover la paz. Hablando de la transición hacia un nuevo orden mundial, vamos a elaborar y poner en práctica los principales principios de la paz con un mundo justo, enraizado en los valores básicos de la autodeterminación de los pueblos, la emancipación de la mujer, una participación eficaz en la esfera política y la cooperación fraterna entre los pueblos, y también el apoyo, el respeto de los sistemas sociales y los ecosistemas, no solamente para eliminar los conflictos violentos, y así como para establecer un enfoque nuevo, positivo hacia la humanidad y un nuevo camino para lograr la autodeterminación, la justicia y la paz. Después de la pandemia, el tema de la indivisibilidad del mundo, de todos los derechos humanos para todos, surge en un amplio sentido, en tanto que un marco político para establecer una mejor vida y condiciones de vida mejores, y también para desempeñar la cultura y la socialidad en el centro de la participación popular. Esto se necesita para esbozar la enseñanza, la exasperación de la producción, la aceleración anormal de los momentos capitalistas y sus métodos, el incremento de las ganancias y la exigencia a los ecosistemas que se encuentra entre los diferentes elementos que es necesario revertir para encaminarse hacia un nuevo mundo con una nueva democracia, respetar los derechos culturales y sociales y unas soluciones innovadoras al tema del acceso a la cultura y la socialidad.
El trabajo en favor de la paz se expresa en términos de la reconstrucción de lo que se ha roto en el mundo, volver a rectificar lo que se ha deteriorado por la guerra, pero no es un trabajo de un bombero o de una nación específica. Los que hacen la paz no son los que elaboran las leyes, sino es aquel que brinda y que se mantiene dentro del contexto al lado de aquellos que sufren estas injusticias, violaciones y violencia, un proceso de transformación social para lograr poner fin a esta violencia y labrar el terreno de las personas justas y lograr una justicia y ayudar también el aspecto de trabajo social y poder crear una paz y no reiterar la violencia una y otra vez. Los últimos 30 años han sido realmente importantes para tratar, de cierta forma, conformar un nuevo orden mundial y crear un clima de posguerra mundial, de posguerra fría, ya que el tema del informe de la Secretaría General de Naciones Unidas, una agenda por la paz 92, el sistema de Naciones Unidas ha estado participando en una estrategia para lograr la paz que abarca 4 áreas de intervención. Una diplomacia preventiva, evitar la escalada de los conflictos, el hacer la paz buscando acuerdos entre las partes, mantener la paz para la interposición entre las partes y la creación de la paz para restaurar el desarrollo y la coexistencia. Mientras, tal como se ve esto, es una iniciativa importante a través de la Asamblea General de Naciones Unidas y su resolución 53-144, emitida en el 98, bajo el título Derecho y responsabilidad de las personas, grupos y órganos de la sociedad para promover y proteger las libertades fundamentales y el reconocer de los derechos humanos que legitimiza a aquellos, en especial los miembros de los grupos de paz, movimientos y asociaciones y sus activistas que funcionan en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. En el artículo 1 de esta se declara en esta declaración, y citamos, todos tienen el derecho a nivel individual o en asociación con otros a promover y luchar en favor de la protección y la consecución de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional. En Italia, mi país, por ejemplo, los orígenes del servicio civil italiano en el este surge del pacifismo organizado inspirado por los progresistas, los comunistas y los movimientos cristianos a favor de la paz y la democracia, que surgió a mediados de los 60, pero durante los 80 y los 90, a iniciativas, marchas, manifestaciones, entre los que, digamos, la marcha de Sarajevo y Mirsada, La Paz ahora, en el 93, en las áreas de conflicto en Bosnia y Herzegovina, después del surgimiento de estas nuevas tendencias necesarias para reafirmar la dignidad de los pueblos y el hecho central del derecho humano, el derecho, la lucha de un entorno cultural, los ecosistemas y la herencia cultural, con el objetivo de proteger y promover los derechos humanos. También se requiere un nuevo modelo económico sobre la base de los temas sociales, de la planificación, el equilibrio cultural y también un nuevo enfoque cultural, también a través de una nueva política cultural. La Convención de la UNESCO y la protección y promoción de una diversidad de expresiones culturales que se firmó en París en el 2005 recuerda la pluralidad de la producción cultural desde que se expresa dentro de la declaración, ya que la diversidad cultural no solamente se expresa a través de diferentes formas en que la cultura y su herencia se expresa, sino también a través de las diversas formas de la creación artística para la acción, distribución, diseminación, disfrute y confirma la tarea de
esta amistad para así lograr una interculturalidad y lograr una acción en un espíritu de crear puentes entre los pueblos. Como Karima Benoun, que era relatora especial de la Secretaría General de Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales, expresó en el 2016, los derechos culturales protegen la facultad de cada uno, de grupos y comunidades, para expresar y desarrollar toda la humanidad en el mundo y también asociarse con su progreso a través de creencias y lenguas, conocimiento, arte, instituciones y estilos de vida. Como consecuencia, este derecho y el uso de esta herencia cultural también entraña la participación, el derecho a participar en la identificación, la interpretación y el desarrollo de esta herencia cultural. El concepto esboza claramente esta herencia es una parte inequívoca de los ecosistemas y parte también del paisaje cultural. Esto también sienta las bases para las tres constituciones principales para el trabajo de la paz. Las iniciativas populares, que son los principales actores para esta creación de la paz, el enfoque para establecer una paz que no sea negativa, concebir esto ante la ausencia de la guerra, sino una paz positiva, es decir, una paz con justicia social, sobre la base de iniciativas populares y las fuerzas progresistas y la acción para una paz positiva y el apoyo de un consenso eficaz y una conciencia mayor de la opinión pública. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su resolución 2015, que se emitió en el 2015 para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, en este momento constituye una piedra angular en la producción normativa de los sistemas de Naciones Unidas en el campo de la prevención de conflictos y la creación de la paz. Recuerda el mandato para el mantenimiento de la paz y la seguridad, afirma el papel de para evitar la sociedad civil, evitar y mantener, es decir, el surgimiento de la guerra y una paz estable, el apoyo, la intolerancia, que todo esto lleva a conflictos y considera formas para incrementar la representación de la juventud en la toma de decisiones para evitar conflictos y resoluciones de conflictos, y se reconoce la activación de la juventud y las iniciativas sociales como algo decisivo para la creación de la paz. Desde la Convención de Faro, la Convención sobre los Valores de una Herencia Cultural para la Sociedad, que se emitió en la ciudad de Faro, Portugal, en 2005, el concepto del llamado la herencia se ha introducido, y cito, como un conjunto de recursos que se heredan del pasado, que se identifican como un reflejo, una expresión de sus valores constantemente en cambio, conocimiento y creencias. Y se invita a las personas a que se beneficien de esta herencia cultural y que contribuyan al enriquecimiento mundial. Conjuntamente, la Convención de París por la salvaguarda de la herencia cultural intangible reconoce la importancia de esta herencia intangible como en la principal esfera de la diversidad cultural y la garantía de un desarrollo sostenible y el papel incalculable de este factor, que es fundamental para lograr unir a la humanidad y asegurar su comprensión, y esta herencia cultural intangible que se transmite de generación en generación, que se recrea por comunidades y grupos y que brinde un sistema, un sentido de identidad y que promueva el respeto para la diversidad cultural y la creatividad humana. Por primera vez, la Convención de París identificó el vínculo entre las prácticas culturales, la herencia cultural y los sitios culturales como elementos específicos y factor elemental para la vida humana. Un ejemplo poderoso de esto se ofrece el complejo
de esta herencia cultural intangible de Cuba que se expresa por la tumba francesa, el estilo que se trajo a Cuba por los esclavos haitianos, que representa uno de los vínculos más antiguos con la herencia africana y antillana, la rumba, la música y el ritmo basado en cultura africana y antillana, y también en cierta medida el flamenco español. Representa una expresión de esta resistencia, el punto, la poesía y la música de los campesinos cubanos, que promueve el diálogo a través de los sentimientos, el conocimiento y los valores de la comunidad, y la festividad de las parrandas, una competición cultural entre diferentes partes de una ciudad que entraña una amplia gama de expresiones culturales, por ejemplo, la construcción de réplicas, monumentos, carrozas, disfraces, canciones, etcétera, trabajo de fuegos artificiales y con todo su sentido alegórico. En uno de los principales expresiones que se publicó en la primera edición en el 94, Pierre Nora describe el lugar de la memoria, y cito, una unidad significativa de orden material, de que la voluntad del pueblo o la acción del tiempo ha hecho un elemento simbólico para ciertas comunidades, y también la memoria como el objetivo de brindar al visitante con una imagen auténtica de esta herencia histórica, hacer visible lo que no es la historia, y une dos disciplinas en un solo campo, la historia y la geografía. Estos aspectos no pueden subestimarse en el contexto de una política para activar los procesos culturales y disparar este desarrollo dinámico. Es uno de los principales objetivos de la UNESCO, que comienza con este concepto, esta conciencia de que la diseminación de la cultura y la educación de la humanidad para una justicia, la paz y la libertad son elementos indispensables para la dignidad humana. Entonces regresamos al punto de inicio respecto de los valores de la herencia y el lugar de una comunidad y la democracia, y el papel de la cultura como vector de propiedad positiva y reconocimiento mutuo, en el sentido de definir la llamada comunidades de herencia. Las resoluciones históricas del ICOM, el Consejo Internacional de Museos, lanzado en la conferencia de Moscú el 28 de mayo de 1977, claramente destaca que el intercambio cultural entre los gobiernos y los pueblos promueve el progreso social, el estudio y la propagación de los valores históricos y culturales, y también la mejoría cultural de todos los pueblos. El intercambio cultural entre las naciones y mejora la comprensión mutua y la cooperación mutua, y contribuye a la distensión y a la promoción de la paz para contribuir al enriquecimiento de la cultura de diferentes naciones, con respecto a su originalidad, identidad y expresión nacional, a la vez que se reconoce los elementos y las tradiciones que pueden tener en común. Te recuerdan la importancia de que el llamado a la cultura para la construcción y la diseminación del conocimiento, y a la vez representa la celebración de los museos y otras instituciones culturales como el vínculo que une al pasado con el presente, con el futuro, y también como un puente que conecta las culturas y los pueblos y permite atravesar las fronteras y las barreras. Según esta herencia cultural y esos objetivos que se heredan del pasado, que se consideran de cierto valor o significado, que las comunidades deciden preservar y transmitirlas al futuro. Por una parte, el derecho de acceder y unirse a la herencia cultural incluye el derecho de las personas a conocer y comprender, mantener esta herencia cultural, así como a obtener beneficios de esto. Por otra parte,
protege y comprender esto es una poderosa herramienta para apoyar y evitar y trabajar en favor de la creación de la paz. Por lo tanto, la base cultural para el trabajo de la paz se establece de una forma. La herencia cultural puede apoyar y proteger la memoria de las comunidades e instalar la cooperación y la amistad entre los pueblos. La imaginaria cultural se establece para desmantelar estos elementos y crear una cultura de la paz. Respecto al papel y la repercusión de los pueblos en el proceso de una transformación social y la solución de conflictos, ya esta resolución que ya mencionó, para promover y proteger y reconocer universalmente el derecho y las libertades fundamentales, decimos que esta resolución 53-144 establece que en el artículo 12 todos tienen el derecho a participar en actividades pacíficas contra la violación de los derechos humanos y también a través de actividades tales como la educación, la capacitación y la investigación en estas áreas para fortalecer y comprender la tolerancia, la paz y las relaciones amistosas entre las naciones. Es importante recalcar esto. Aquellos que actúan en favor de los derechos humanos y que crean la paz pueden hacerlo de forma legítima, en tanto que individuos y en asociación con otros. Y las actividades de los derechos humanos y la creación de la paz no tienen fronteras según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Existe una práctica muy rica en el campo de la diplomacia popular, del papel desempeñado en las instituciones internacionales a la participación en conferencias internacionales, por ejemplo, como la que protege el sistema de Naciones Unidas, y también la acción diplomática encaminada a resolver disputas, así como esta posición civil encaminada a evitar una escalada en las tensiones y reducir las tensiones o permitir la reapertura de los canales diplomáticos. Y no menos importantes son los ejemplos de iniciativas de la diplomacia popular, como por ejemplo la experiencia de las embajadas de paz en zonas de conflicto. Esto quizás sea pertinente. Las embajadas de paz, digamos, la sociedad civil italiana en el contexto de la guerra de Irak 90-91 y 98-99 la guerra de Kosovo, representa el vínculo entre un grupo local orientado hacia la paz y organizaciones internacionales y puede funcionar como una embajada genuina popular para facilitar el intercambio de información y delegaciones, promover mesas redondas, reuniones e informar las violaciones de los derechos humanos o lograr acuerdos para elaborar soluciones constructivas y propuestas. Sin lugar a duda, la acción de solucionar estos conflictos y la creación de la paz también tiene un poderoso valor de género, de cultura. Y Elise Baldwin, una investigadora social, y cito: la capacidad de negociar es una habilidad femenina, no solamente por razones biológicas, sino porque la mujer lo ha desarrollado en su experiencia. Los principales puntos para una cultura de la paz es que le interese creativamente los conflictos y las diferencias y escuchar culturalmente. Debemos sentarnos juntos y todos aquellos que tienen conflictos deben sentarse de consumo y escucharse mutuamente. Debemos desarrollar una acción para el diálogo que sea un proceso de paz público conformado por reuniones que se celebren en todas las ciudades, en todos los países donde surgen estos temas. Y por lo tanto, reuniendo las habilidades profesionales y las habilidades personales para escuchar y para un diálogo, crear esta habilidad de crear paz para nuevas ideas, nuevos enfoques
Es una tarea especial. Cada uno prepara a la mujer que debe participar con cada cual que tenga esta habilidad, esta capacidad. Cuando vemos la resolución de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad 2050, que se emitió en el 2015, el enfoque de Naciones Unidas sobre la base de la Carta de Naciones Unidas y el respeto de los principios fundamentales de la independencia, la soberanía y la autodeterminación se basa en la llamada la fórmula de las 4B. Participación, las 4P, participación, la juventud, en particular de la juventud, para evitar una radicalización, una marginalización y un enfoque para la prevención de los conflictos y la creación de la paz mediante mecanismos de la participación de la juventud en estos procesos de la paz y en la solución de disputas. Protección de las víctimas del mundo con una recurrencia general según el derecho internacional y la ley humanitaria, el derecho humanitario, con el fin de poner fin a la impunidad y juzgar a aquellos que son responsables del genocidio, crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras veces contra los civiles, y también proteger a los civiles y respetar y asegurar todos los derechos humanos. Prevención. La prevención de la violencia es una estrategia para respaldar la armonía social, por ejemplo, el desarrollo social y económico, el apoyo de los progresos para las comunidades locales y las economías, y también darle posibilidad de empleo a la juventud y a las mujeres, promover una cultura de paz, tolerancia, diálogo intercultural que entraña a la juventud y evitar que participen en actividades violentas, de terrorismo, xenofobia y todo tipo de discriminación. Asociación. Esto es el intento de establecer una comunidad de base práctica de paz para incrementar el apoyo de la paz, para lograr que las comunidades locales y los actores no gubernamentales participen en estas tareas para evitar la violencia y promover la paz, empoderando a la juventud, a la mujer, a los dirigentes culturales para que lleven a cabo estas tareas y promuevan la inclusión social. En la esfera de la activación social y la participación cultural en favor de la paz, este vínculo entre la paz, la cultura y la herencia cultural y la justicia social es una herramienta imprescindible en la Declaración de la Cultura de Paz. La Asamblea General de Naciones Unidas y su resolución 53-243, que se emitió en el 99, una cultura de la paz se define, y cito, como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, modos de conducta y formas de vida sobre la base del respeto a la vida, poner fin a la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Respeto pleno al derecho de la soberanía, integridad territorial e independencia política del Estado y la no injerencia en asuntos que son esencialmente dentro de la jurisdicción interna de cada país, Estado, según la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, y un respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos. La participación activa y las iniciativas positivas de las comunidades y los pueblos en la transformación y la creación de esta paz y la solución de problemas es uno de los principales esperanzas ante esta situación actual para lograr la meta más importante que afecta a todos y que todos, con los que nos sentimos todos involucrados, promover la paz y la seguridad. El desmantelamiento de la desigualdad y la opresión, creación de la paz con una justicia social.
Estos temas nos llevan al punto de inicio, la creatividad que necesitamos para crear una nueva idea del universo y una vista diferente sobre los temas y las cosas en el trabajo de la cultura y en la esfera de la memoria. Y cito: una curiosidad paradójica que abarca la complejidad sin la solución de las polaridades, la confianza fundamental de la creación, la aceptación del derecho inhabitable de entrar a los misterios de lo desconocido, pero estar ya dentro de este paisaje normal de la violencia. Y esto es un investigador sobre la paz que dijo esto. Estos son los principales tópicos de una creatividad como instrumento para la transformación social y la creación de la paz. Parece vincular el mensaje más profundo que nos da la cultura, comprender el cambio, recordando a Karl Marx en su tesis sobre Feuerbach. Si la cultura solamente se interpreta en las palabras, en diferentes formas, entonces se trata ahora de cambiar esta palabra. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Además por haber respetado el tiempo de una manera muy disciplinada, ¿no? Esta interesante ponencia, bueno, queda a discusión. No sé por qué el teléfono, ya. No sé por qué, perdón. Sí. Ya, pero necesito después. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, por favor? Sí. Gracias, y yo quisiera hacer un comentario. Muchísimas gracias por esa presentación. A mí me parece muy interesante y necesario el tema del vínculo entre la cultura y la paz, cómo pueden ayudarse mutuamente y cómo la cultura es esencial también para preservar la paz. Creo que ha sido muy interesante toda la presentación que nos ha hecho de, digamos, el marco legislativo de las Naciones Unidas en relación con este tema. Creo que es importante también lo que señalaba sobre la importancia del sistema multilateral, de los actores sociales, incluidos los jóvenes, que es el caso de la Resolución 2250, de los otros actores de la sociedad civil para la presentación de la paz, la defensa de los derechos humanos, etc. Dicho esto, yo pienso que hay un gran reto y que hay un divorcio entre lo que está legislado y la práctica. Hablamos de cultura de paz, de la preservación de los lugares. Usted hablaba de las resoluciones de la UNESCO, de la preservación de los lugares que son patrimonio y del patrimonio inmaterial también. Y sin embargo, nosotros recordamos todos cuando la guerra en Irak, cómo sencillamente han robado todos los valores museables, etcétera, que existían en Irak, cómo destruyeron los jardines colgantes de Babilonia, todo, como además en Siria han robado y han destruido toda esa riqueza cultural. Entonces yo pienso que todo esto muestra cómo en realidad muchas de estas resoluciones son letra muerta, porque luego el propio Consejo de Seguridad que legisla y que tiene la capacidad, bajo el artículo 7 de la Carta, de imponer sanciones, no hace nada. Y tenemos el caso de una cultura de paz. Se habla también de la importancia de respetar la diversidad cultural. ¿Y qué pasa en Palestina? ¿Qué está pasando ahora mismo en Palestina con los israelíes? Entonces, yo pienso que por eso el valor de conferencias como esta también está en la necesidad de que nosotros denunciemos las incoherencias, las inconsistencias que existen en
todo lo que se legisla en el plano multilateral, pero que sin embargo en la práctica no tienen un resultado. Y entonces el secretario general, yo recuerdo, usted hablaba de la agenda para la paz del secretario general. Yo me di a la tarea también de buscar aquí un poco de información sobre cumplimiento, etcétera. Y yo pienso que sí está muy bien cuando se habló de peace building, peacemaking, pero en términos prácticos, incluso en todas las operaciones de mantenimiento de la paz, en mi opinión, se reproducen un poco los esquemas, los valores de las principales potencias, perdón. Entonces yo pienso que conferencias como estas, en que inspirados en el pensamiento martiano, nosotros trabajamos por el equilibrio del mundo, que es importante que uno de nuestros objetivos sea hacer valer lo que sea legislado en el plano multilateral en estos temas, y de que trabajemos de verdad por una cultura de la paz. Que nosotros también, en nuestras asociaciones, en nuestras organizaciones, nosotros como actores sociales, también defendamos y que levantemos nuestras voces. Eso que pasa en Siria, que roban también, por ejemplo, todos los valores culturales. Entonces nosotros, en este marco, tenemos no solo que denunciar, sino que tener una acción conjunta. Ayer, en una de las mesas, aquí en la sala 4, se estuvo discutiendo en el marco de la Red en Defensa de la Humanidad, se estuvo hablando mucho de qué podemos hacer. Y se hablaba de la necesidad de articular nuestros empeños. Tenemos que articularlos también en defensa de esta cultura de paz y en defensa de los valores culturales, de proteger, porque de una manera es robar, sobre todo a los países en desarrollo, nuestros valores culturales, utilizando también estas guerras de rapiña, y las tengo que considerar así. Muchas gracias. No sé si escuchamos otras y después ustedes. Sí. Mi nombre es Adalberto Padrón, de la Sociedad Cultural José Martí, de la provincia de Matanzas. En primer lugar, yo quiero agradecer muchísimo a Gianmarco por su participación y su conferencia, que nos ha aportado un grupo de elementos importantísimos sobre un tema tan candente como la paz en el mundo. Ahora bien, usted anunció, mejor dicho, enunció, que es la palabra que quería decir, enunció una serie de principios para alcanzar la paz. En mi modesta opinión, yo considero que está muy bien diseñado ahí, pero yo pienso que hay un principio que es esencial y que debe aparecer también como uno de esos principios para lograr la paz a nivel planetario, porque estamos viviendo en un mundo globalizado, que completamente está conectado y que vive en tiempo real. Y es precisamente proponer la lucha contra la discriminación de todo tipo. Nosotros aquí tenemos un programa de lucha contra que es gubernamental, que es un programa de lucha contra la discriminación racial, por ejemplo. Y sobre eso, incluso nuestro gobierno nacional tiene expresiones muy claras que se anticiparon en 150 años a lo que la ciencia después alcanzó. Como por ejemplo, nuestro gobierno nacional decía, dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. O criticó el concepto de razas en plural. Defendió la idea de una sola raza y después la ciencia lo demostró 150 años después. Por tanto, considero como muy importante ese principio, el principio de la lucha contra todo tipo de discriminación. Puse el ejemplo de la racial, pero está la discriminación contra la desigualdad de la mujer, está la discriminación por orientación sexual, está la discriminación por áreas donde se vive, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, considero que es importante ese principio de lucha contra la discriminación. Y termino diciendo que nuestro gobierno nacional también se proyectó en relación con la paz. Él tiene una expresión que yo creo que puede estar incluido dentro de ese programa mundial para la lucha contra la paz. Él dijo, la paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre. Considero que es una idea también importante que debe estar incluida ahí. Muchas gracias. Boa tarde, meu nome é Carlos Melo, sou brasileiro.
Sou designer na Alemanha, faço carros. Ok. Quieres che posso parlare in italiano? Se ti voglio? No? Ok. Okay. Let me talk in English. Thank you, Voy Mr. a hablar en inglés. Robson, Dr. Robson. Gracias, Dr. Robson. Muchas gracias. Voy directo al punto. Que we need to be realistic. Debemos ser realistas. That's what it must be. We need information. Necesitamos información. When Mr. Robson comes with all the information from Polynesia, tenemos la información de Polinesia, por ejemplo, la región de Polinesia, y armamentistic círculo armamentista alrededor de China y todo lo que los británicos y los americanos hacen alrededor de China. Ahora me pregunto, ¿qué cantidad de investigación, qué cantidad de dinero se ha invertido en esto? Y también en estos momentos hay hambruna en todo el mundo. Es realmente increíble dónde estamos invirtiendo este dinero. Y no estamos luchando para evitar esta hambruna, sino que estamos desarrollando más armas. Yo también viví en China y recuerdo la información que se contaba allí era totalmente diferente de la de Alemania, donde yo estaba anteriormente. Entonces, la información siempre sale en bloque. El bloque chino, por ejemplo, la información que está dentro de este bloque. En alemán también tenemos la información occidental, y en Estados Unidos no nos conocemos mutuamente, no sabemos lo que está pasando, pero hace falta urgentemente información oficial de la ONU, por ejemplo, o de otra agencia, comunicaciones internacionales. Por eso digo que debemos ser realistas, saber exactamente qué somos y dónde vamos a estar para proyectar el futuro. Es lo que yo quiero decir. Gracias. Bueno, quiero hacer un comentario, si me lo permite. Una de las estrategias o una de las primeras acciones de guerra de un país contra otro, me refiero sobre todo a un país que intenta colonizar o explotar a otro, es la guerra cultural. ¿Por qué? Porque necesita abrir un camino, necesita ablandar el espacio, digamos, intentar buscar aliados dentro de ese país colonizados que piensen como el explotador, como el colonizador, ¿no? Eso desde los primeros años de la colonización en América ocurrió, cuando los españoles llegaron, encontraron una civilización maya o inca espectacular, en algunos aspectos superior a la suya de Europa. ¿Qué hicieron? Pues construyeron los templos católicos encima de los templos mayas, tratando de ocultar esa cultura que les impedía ser dominadores desde el punto de vista cultural. Hemos visto cómo durante muchos años se ha producido una criminalización de ciertas religiones, por ejemplo la musulmana. Hay una criminalización acusándola de terrorista, lo que permite hoy que muchas personas comunes, muchas personas que no tienen una información plena, identifiquen a un musulmán como un terrorista y acepten, cuando la prensa los acuse en masa, aceptan
como algo verídico lo que la prensa que está construyendo no está informando, sino está construyendo un pensamiento le está diciendo. Es decir, esto es lo primario. Después viene la invasión militar. Pero lo primero es esto. Es decir, hay una lucha permanente en el mundo contra la colonización cultural, que no solo es de una cultura por otra, es también la banalización de la cultura originaria, ¿no? Es también la desmemoria histórica, es decir, tratar de manipular los hechos anteriores y hacer que la población empiece a pensar su propia historia hasta con vergüenza, ¿no? Hasta de una manera diferente a la real, ¿no? Y también la creación, porque la cultura también es un modo de vida. Es decir, no son solo los libros, no son solo las creencias, y también construir una cultura del consumismo que permita la plena realización de los valores del capitalismo en esos países. En fin, es un comentario que quiero hacer, que un poco que enmarcado dentro de toda la posición suya, que ha sido muy interesante. Sí. Bueno, tengo 2 palabras más por acá. Sí. Estas 2 palabras cerramos para que él pueda responder, porque si no, no... Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Daniel, soy miembro del Movimiento Juvenil Martiano de acá de Cuba. Y me parece muy interesante todo lo que se ha estado compartiendo en esta conferencia, sobre todo enmarcarnos en un momento por el que el mundo ha estado atravesando por una situación convulsa, una situación compleja, en la que llegó una pandemia que obvió, eliminó todos los niveles jerárquicos, todas las diferencias, o sea, nos puso a todos a un mismo nivel. En este marco de la pandemia, por supuesto, a nivel mundial, tuvimos que vivir experiencias muy desastrosas, muy tristes, incluso provenientes de situaciones que pudieron haberse habitado si hubiese reinado una palabra que yo creo que es clave y que no siempre se evidenció, que fue la solidaridad. Acá se hablaba, bueno, de la cultura. ¿Qué papel jugó la cultura durante toda esta etapa de la pandemia? ¿Cuántos lazos de solidaridad no se pudieron evidenciar durante toda esta etapa de la pandemia? ¿Cuántos actores, cuántos cantantes de todas partes del mundo se unieron para, a través del arte, expresar su apoyo a los países, a las naciones, a la humanidad en general que estaba siendo golpeada por esta terrible pandemia? Igual, de manera muy vergonzosa, muy triste, vimos otros ejemplos donde las grandes potencias se aprovecharon de esta pandemia para seguir cercando los cercos y para seguir recrudeciendo las políticas contra otros países. Y un ejemplo claro, Cuba. Creo que me toca hablar de Cuba. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la política que aplicaron a Cuba en medio de una pandemia? Y aún así, nosotros supimos levantarnos, supimos salir adelante y brindar nuestra ayuda solidaria a otros países que, aún siendo potencias a nivel mundial, necesitaron de nuestra ayuda. Y ahí estaban nuestros médicos, incluyendo Italia. Cuando la crisis estaba fuerte, cuando Lombardía era el epicentro de la pandemia, ahí estaban nuestros médicos. Y creo que yo tomaba 3 palabras claves. Uno, por supuesto, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de solidaridad y estamos hablando de humanismo. 3 palabras que deben andar juntas para lograr precisamente esa paz que queremos, esa paz mundial que queremos. Y por supuesto, en el marco de esta propia conferencia por el equilibrio del mundo, en que podemos compartir con personas de otras nacionalidades e intercambiar criterios, creo que hay algo que no nos puede faltar.
y es que no puede haber cultura sin paz. Y hoy lo estamos viviendo. ¿Cuántos países hermanos están siendo privados de su cultura? Hablábamos cuando el compañero peruano ayer en este mismo salón compartía con nosotros una propuesta de una petición por la paz en Perú, por todo lo que está ocurriendo, y se evidenciaba cómo el neoliberalismo, los poderes dominantes nos están queriendo robar las culturas y precisamente necesitamos la paz. Pero también tenemos que ver que no puede existir una paz sin cultura. O sea, que es algo recíproco, es algo que nosotros tenemos que tener bien presente en el camino de la construcción de un mundo mejor, que a decir de nuestro apóstol, de nuestro José Martí, es posible. Muchas gracias. Sí, por favor, brevemente. Chao, Michi de Cuba. Qué placer tenerlo por acá. Quien se ahonda en la obra que usted ha escrito, por ejemplo, From di Terra e di Pietra, le pertenece, ¿verdad? Hemos podido apreciar lo estético, cómo pondera lo estético en cada una de la defensa, en los conflictos de los cuales aborda. Hace un año defendí mi tesis doctoral que aborda el proceso de educación estética. La educación estética para Cuba está dentro de la política educacional cubana por la importancia que tiene esa identidad cultural, ese proceso de educación estética en cada uno de estos elementos. Y quería que para finalizar abordara brevemente lo relacionado con lo estético, la defensa de los valores estéticos para ese compromiso cultural, para esa construcción de la paz que el mundo está pidiendo a gritos. Grazie mille. Bueno, tiene una tarea difícil, hacer un recorrido por toda la... Okay. How many hours we have now? ¿Cuántas horas nos quedan para responder la pregunta y tocar todos estos temas y aspectos? Ante todo, perdonen mi inglés y que hablo inglés, porque no puedo hablar en español y tener un diálogo directo, de forma directa con ustedes. Por supuesto, no daré una respuesta completa a todas las preguntas sobre los temas que ustedes han planteado en sus comentarios e intervenciones. Eso requeriría mucho tiempo y no puedo entrar profundamente en los detalles de los grandes tópicos y temas que ustedes han sugerido y que son muchas cosas diferentes. En cuanto al derecho internacional y el equilibrio del mundo, que es el principal tema de la conferencia, y también la sociedad, la cultura, el patrimonio cultural y la memoria colectiva que ustedes plantearon en las intervenciones. Iré directamente a los diferentes aspectos en el orden en que se han planteado. Claro, adolecemos de una incoherencia, una falta de coherencia en el sistema de derecho internacional y las relaciones internacionales, y tal vez podamos tratar de enfrentar estos temas en ambos sentidos. Por una parte está el predominio y las relaciones de poder entre los estados, y a veces cuestionamos si el derecho internacional existe efectivamente o si no existe en lo absoluto. Por otra parte, hay que enfrentar la política de la doble moral, el doble rasero. Cada vez que se ven las razones de las potencias imperialistas que tratan de pasar por encima de las regulaciones y los papeles internacionales para ejercer su dominio en todo el mundo. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro.
Si se compara Kosovo con Serbia en el 99 y la situación del Donbass en relación con Ucrania en 2014 y ahora 2022, por supuesto son situaciones completamente diferentes, pero fácilmente se ve en cada caso cómo está el doble rasero de la política y cómo funciona. Y esto se relaciona con el segundo tópico, la destrucción del patrimonio y la memoria cultural en el contexto de una guerra. Hay una convención internacional sobre eso, no la mencioné en mi presentación. Es la convención sobre la salvaguarda del patrimonio cultural en contexto de guerras y situaciones de crisis que se emitió en La Haya, en los Países Bajos, y fue una conferencia, una convención que presentó un programa para un sistema que proteja los monumentos y los patrimonios culturales en países afectados por las guerras. Y es letra muerta, es papel mojado, abandonado completamente, silenciado. Eso es muy importante. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice que podemos concebir esta red en defensa de la humanidad también como una red para defender a la sociedad y la paz. Hay que diferenciar, articular los temas y los significados de estos temas, porque la paz es multifactorial. A nivel social, a nivel económico, al de la justicia, en el cultural, a nivel político, institucional, legal, en todo sentido. Al pensar en la paz, hay que imaginarse algo amplio y de ahora la comprensión total, un cambio total del orden social. El sistema capitalista lleva al mundo a nubes en el cielo. Acá hay nubes en el cielo y otro tipo de orden puede dar lugar a la paz en el mundo. Esto se dijo al principio del siglo XX. Por lo tanto, hay que luchar contra todo tipo de discriminación y todo tipo de injusticia. También tener en cuenta esta relación, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, claro, pero especialmente y junto a ella, la lucha contra todo tipo de injusticia social, la opresión, el desequilibrio. Uno de los grandes logros de esta convención internacional tan importante en La Habana es que se centra en el equilibrio del mundo, que no solamente es una cuestión de equilibrio, sino también una cuestión de justicia en general. Y es muy importante, no solamente para el mundo de hoy, sino en general, para la vida de los pueblos. Claro, hay que ser realistas. Claro, hay que serlo. Y en este sentido, enfrentamos todo tipo de situaciones de desequilibrios, lo que se escribe en los documentos y lo que realmente podamos hacer en términos prácticos. Pero para ser eficaz y concreto, no basta con ser eficaz y específico con la realidad, sino preguntarse qué se puede hacer, qué se puede implantar personalmente, qué se puede realizar para promover otro mundo. Claro, es una cuestión de disciplina, de conocimiento, de cultura, conciencia y de educación. Es una cuestión de actuar proactivamente, política y socialmente. Que hay un compromiso político en un partido, en una organización política, en una organización de masas. Cuba, como país socialista, puede dar un ejemplo sobre esto. En Italia y en los países capitalistas neoliberales, la situación es diferente. Podemos actuar al nivel concreto y en los partidos izquierdistas o en las asociaciones democráticas o en la sociedad civil. Son un escudo de resistencia, son instrumentos
para promover la democracia, los temas socialistas, el futuro socialista, pueden prever este tipo de dirección y son entidades que realizan un trabajo importante en este sentido. Pero hay que ser eficaz, hay que ser específico, hay que participar en diferentes campos, no solamente en el campo social, sino en la esfera política, donde podemos realizar este tipo de movilización política y activismo político. Hay muchas dimensiones diferentes del trabajo. Usted dijo, del mundo, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo al expresar que hay un mundo político, cultural e ideológico. Lo podemos ver en nuestros países, por ejemplo, la propaganda de Estados Unidos, de la Unión Europea. Hoy, respecto de la OTAN contra Rusia en la guerra en Ucrania, el tipo de propaganda que sufrimos de Estados Unidos y la OTAN y también de la Unión Europea. Italia es un país completamente influido y cubierto completamente por las bases militares de la OTAN y Estados Unidos. En Nápoles existe la base naval más importante de Estados Unidos, la OTAN en el Mediterráneo, y está el comando de la quinta flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Mi ciudad y mi país son una plataforma en el centro del Mediterráneo para el proyecto imperialista hacia el este, Rusia y China, hacia el sur, el Oriente Medio, África, África Central Subsahariana, y por supuesto se realizan los ejercicios más importantes del tridente de la OTAN, que es una maniobra que realizan y que es una dirección en tres direcciones, o sea, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte de África. Y en Italia está el centro de estas operaciones. También está la guerra económica. Estamos en Cuba y no necesito explicarles nada sobre eso. Y está la guerra diplomática. La manera en que la diplomacia, no quiero decir que se obliga a los diplomáticos, sino que se lleva a los diplomáticos a seguir una sola dirección, la dirección de lo que es el argumento de mi país, o sea que hay que espiar al hombre del Pentágono, y también somos espiados por el Pentágono, por Estados Unidos, por la OTAN. Tenemos lo que se llama un país en manos de la OTAN. Podemos decir que estamos en la hora de una guerra híbrida, cultural, ideológica, económica y diplomática y militar, o sea, la tradicional. Claro, hay que trabajar en la solidaridad y por la justicia social. Es muy importante que se discutan los temas culturales. Hemos sufrido esto durante la pandemia. La cultura desempeñó un papel, pero la pandemia también tuvo el efecto de crear un desierto en la esfera del trabajo y el compromiso cultural. Esto es muy difícil en tiempos de pandemia, o sea, trabajar en la cultura, en el teatro, la música, los conciertos, la ópera, todo se cerró y los trabajadores culturales sufrieron muchísimo en esos 2 años. Pero por otra parte, como Italia, y en el contexto del grupo de los 8, nominalmente estamos entre las 8 grandes potencias del mundo. Tal vez sea cierto. Y recibimos durante la pandemia la ayuda y el apoyo en Lombardía y en el Piamonte de 2 que son 2 de las
tres regiones más poderosas y ricas del país. Yo vengo del sur, donde no hay tanto desarrollo, pero Lombardía y el Piamonte fueron y son las partes más ricas del país, y allí recibieron el apoyo de la Sociedad Internacionalista de Cuba, y estamos agradecidos por eso. Y nosotros queremos expresar nuestro agradecimiento a Cuba por la brigada Henry Reeve, por los médicos que vinieron de Cuba al norte de Italia y hoy están en Calabria, muy al sur de mi país, donde tenemos ¿cuántos? 58. No recuerdo la cifra, pero bueno, más o menos 58, tal vez un poco más, de médicos de Cuba. En la primera etapa de su misión ahora están aprendiendo italiano. Van a la universidad en Cosenza, en Calabria, para aprender italiano, para entonces de manera profunda comprender el idioma y la cultura de mi país y así desarrollar mejor su misión en los hospitales para proteger la vida y salvar las vidas de italianos. Gracias, Cuba, por eso. Al final, no tenemos más tiempo para entrar en los detalles sobre la estética, tal vez podremos compartir con los contactos y solamente deseo expresar algo más. Sí, es imposible imaginar una cultura sin paz, pero también es cierto lo contrario, es imposible imaginar la paz sin cultura, una cultura de la paz y la educación. No quiero decir más, pero también en el campo de la educación, Cuba posiblemente pueda tener muchas cosas que decir y que aportar al mundo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.